¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestras lecturas de los jueves de Lyndon LaRouche. LaRouche en las universidades, en las instituciones, en todos lados que sea posible, estudiar las ideas de LaRouche. Por supuesto, como ustedes saben, el grupo oficial de estudio de las ideas oficial o formal de las ideas de Lyndon LaRouche, pues es este que tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde hora México, 7 hora Colombia, Perú, 9 hora Chile y demás horarios para otros países. Vamos a seguir con la lectura del documento La Tierra en los próximos 50 años, que es directamente escrito por Lyndon LaRouche. El objetivo de esta serie de lecturas consiste en poder retomar las ideas, las propuestas de LaRouche en medida en que vamos comprendiendo qué es la economía física y qué mejor para entender qué es la economía física que leer directamente a LaRouche. Más adelante en otras lecturas vamos a tener oportunidad de al mismo tiempo que estamos leyendo poder poner algunos videos, algunos extractos de sus conferencias, de manera que podamos enriquecer más la lectura. Como ustedes recuerdan la vez pasada, la lectura que hicimos, comenzamos prácticamente la lectura. Quiero darles como un tipo de resumen. Es muy breve porque nos quedamos en la página 6, pero quiero volver a dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? En referencia al documento. Como ustedes saben, también el tema, por supuesto, conectado a la parte política, porque somos un movimiento político internacional, el movimiento de Lyndon LaRouche, unido también al Instituto Schiller Iberoamérica. Los viernes tenemos nuestras reuniones con el director de Asuntos Estratégicos para Iberoamérica, que es Denis Small, todos los viernes. La gente que esté interesada en participar en estas reuniones también puede escribirnos ahí en nuestro canal de YouTube, al correo y pedir informes. Bueno, ahora quiero darles un resumen de la primera parte que vimos en referencia a el diálogo de civilizaciones euroasiáticas, los próximos 50 años de la Tierra. Dice LaRouche, mi propósito aquí en lo principal es corregir una peligrosa falta de conciencia general sobre algunas de las implicaciones prácticas más urgentes y parcialmente mortíferas, a discusión en los actuales esfuerzos probablemente fallidos por llevar a cabo un necesario diálogo de culturas. Eso es lo primero que vimos de LaRouche. Después dice, nuestro plan de ataque en este informe deberá ser el definir los orígenes y la naturaleza de la actual amenaza mortal de la civilización en todo este planeta y luego suministrar esta evaluación crítica de los errores y las opciones en el pretendido uso actual de un diálogo de culturas en tanto posible remedio para la amenaza actual. Después, dice LaRouche en el documento, fracasaríamos en nuestro propósito a no ser que también dijésemos lo que específicamente tiene que decírsele a la generación adulta que ahora emerge, en especial a aquellos entre 18 y 25 años de edad a quienes implícitamente encomendamos el futuro de la humanidad. Tenemos que decirle a esta generación de jóvenes adultos todo lo que necesita saber y siempre tenemos que decirnos estas cosas los unos a los otros, de modo que pueda escucharnos esa generación entera de jóvenes adultos en cuyas manos pretendemos echar la ejecución de la solución de este problema que ahora vislumbramos. Estos son extractos muy breves de lo que estuvimos leyendo en la primera lectura. Ustedes pueden revisar el grupo de estudio, la primera lectura en nuestro canal de YouTube. Otra cosa que quería comentarles de estos extractos solamente es que estuvimos hablando de todo el proceso de lo que es solamente reunirse, decía LaRouche, para querer hacer un diálogo de civilizaciones, decía como un tipo espagueti.
como un espagueti en el que reúnes a todos, ponemos nuestras opiniones, nuestras ideas y de eso sacamos una conclusión. Él decía, si no hay principios establecidos muy claros de qué es lo que se está buscando, pues esto va a ser un fracaso. Pues bueno, solamente quería dar un resumen de lo que estuvimos abordando en las primeras 6 páginas para hoy continuar con la lectura del informe La Tierra en los próximos 50 años. Dando esta pequeña apertura, pues comenzamos. Como saben, si hay alguna duda podemos ir parando. La idea es que podamos participar todos de la lectura. Por supuesto, hay muchas dudas que no sabemos todo. Entonces, algunas de estas dudas las anotamos como en un tipo de bitácora. Como hemos comentado en otras ocasiones, la bitácora es algo que es muy útil para nuestros grupos de estudio. Y en estas bitácoras podemos ir comentando dudas en las reuniones de los viernes. Eso ya está acordado, no hay ningún problema, así que si de repente el viernes decimos, ok, esta pregunta salió en las lecturas de los jueves, se va a abordar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bienvenidos a todos, Humberto, Nelly, Mauricio, Oscar, y si les parece vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos, si están viendo la pantalla. Sí. Bien, nos quedamos aquí, en esta parte donde dice como parte, voy a hacer más, bueno, no tan, no tan grande. ¿Así la ven bien? Está bien. Por favor. Entonces, si les parece, vamos a comenzar. ¿Quién dice yo? Vamos aquí. Mauricio, ¿quieres empezar? A ver si te escuchamos, a ver. Hola, ¿me escuchan? Hola, Mauricio, sí, bien. ¿Qué te parece Ok. si comienzas? Ok. Vale, adelante, gracias. Como parte de la lucha contra la difusión de la maldad de la guerra religiosa que hoy diseminan Brzezinski, Huntington y gente afín, fuerzas opuestas a sus planes, tales como el Papa Juan Pablo II, han fomentado esfuerzos nuevos en dirección a esa fraternidad ecuménica de veras agápica entre las principales religiones del mundo, retomando un esfuerzo que durante el Renacimiento europeo del siglo XV habían emprendido grandes dirigentes de la Iglesia Católica como el cardenal Nicolás de Cusa. Ahí, si te parece, leo el pie de página 7. Ver de Pace Fidei de Nicolás de Cusa. La cualidad de ágape que expresa el Sócrates de la República de Platón es la misma cualidad del ágape de Corintios 1:13 del apóstol cristiano Pablo y del principio constitucional lainiciano de la búsqueda de la felicidad, según lo establece la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y el preámbulo de su Constitución Federal de 1787-1789. Solo ahí como paréntesis, Mauricio, tenemos de Pace Fidei, ¿no? Habíamos mandado en español de Pace Fidei. Sí. Bien, entonces vamos a ponerlo aquí no se envía al grupo, más bien la gente interesada que nos lo pida, por favor, y anotamos que sí tenemos de Pace Fidei en español. Gracias, Mauricio. Continuamos. Gracias. Ok, los comentarios y eso para el final, ¿verdad? No, ¿quieres hacer un comentario? Adelante. Sí, porque ahí Leibniz también es como bien, bien importante. Yo, bueno, si recuerdas que hace un tiempo hicimos un estudio de sus obras y unas clases, pero así como bien, bien rápido, podría decir que es esto que él dice que en la nota 7, ¿no? Que hay una, entre Leibniz, ¿no? Bueno, lo de, ¿cómo se llama? Lo del apóstol Pablo y Pache Fidei ya es un poquito más, eso no lo hemos estudiado tanto, es más complicado, pero Leibniz sí tiene mucho que ver con lo que es el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. Eso lo vimos en la monadología se ve y en la teodicea también, ¿no? Sí, y él lo explica bastante bien. Solo eso.
Gracias, ok. Otros han redefinido la tarea como un esfuerzo en apoyo a un diálogo de culturas, pero ese cambio de terminología técnica en realidad no introduce nada nuevo en la política europea, más allá de un alcance más amplio, dado que meramente fuerza el diálogo a la misma forma categórica de discusión, si bien en una base más amplia, como la propuesta original de Cusa del siglo XV, por una paz de los fieles entre los credos cristiano, musulmán y judío. Nelly, ¿puedes leer por favor el 8? Es de página 8, está aquí abajo. 8. Aquí. Gracias. El desfase Fidel de Cusa forma parte de su campaña europea de proselitismo transoceánico a través del Atlántico y al Océano Índico. Fue personalmente la obra de Cusa y la de sus colaboradores inmediatos lo que inspiró y guió el plan de Cristóbal Colón en su redescubrimiento de las Américas. Por motivos relacionados, la oligarquía veneciana ha odiado a Cusa desde entonces hasta el presente, como lo confirman los escritos de Francesco Zorzi, el consejero matrimonial veneciano de Enrique VIII de Inglaterra. Gracias. Adelante, Mauricio. Puede entenderse mejor la pertenencia del mismo esfuerzo ecuménico emprendido por líderes del Renacimiento del siglo XV en Europa para los conflictos de hoy, al recalcar la oposición sangrienta del gran inquisidor Torquemada al ecumenismo de la Iglesia cristiana de Cusa y demás, de mediados del siglo XV. Torquemada expresaba la dependencia de la misma arma ideológica del racismo rebosante de odio usada por Huntington y demás, que fue típica tanto del antiguo imperio romano y el sistema ultramontano medieval de los fascistas venecianos, me imagino. Financistas. Venecianos y la caballería normanda y cruzadas, como de lo que Torquemada desencadenó a modo de la pauta de guerras religiosas ejemplificadas por la expulsión de los judíos de España en 1492. Este acto de 1492 condujo al estallido subsiguiente de la guerra religiosa fratricida contra la existencia del Estado Nacional Soberano moderno del Renacimiento del siglo XV. Una guerra que dominó el intervalo de 1511-1648 hasta el Tratado de Westfalia de 1648. Es ahora, de nuevo, la base de la intención de desarraigar y erradicar el legado del sistema de Westfalia, una intención que representa la marca de lo que, de hecho, es el anhelo por un sistema imperial mundial fascista expresado por las doctrinas de Brzezinski y Huntington hoy. La actual campaña a favor de la llamada globalización en contra del sistema de Westfalia es la expresión cultural del actual tambaleo del planeta hacia su amenazada nueva era de tinieblas. Ok. Aquí nada más, recuerdan que decíamos que iba a ser muy importante tener una clase de Huntington, ¿no? Todo el choque de civilizaciones, su libro del soldado y el Estado. Yo no me comprometo a hacer eso porque estamos ahorita en otro trabajo, pero trabajando otros conceptos. Y aparte, por ejemplo, este libro del soldado y el Estado de Huntington, pues son casi 500 páginas. Entonces, bueno, queda abierta esta propuesta de tener una clase más a detalle de qué es realmente el choque de civilizaciones de Huntington, para comentarlo mañana viernes, y bueno, el que quiera también preparar una clase sobre eso queda abierto.
y adelante, ¿vale? Quería mencionar esta parte. Carolina, la palabra, discutíamos con él la palabra ultramontano, esa guerra que vivieron, esa guerra religiosa en el medioevo contra el cristianismo. Ultramontano es esa caballería, es la más rancia, pues, extrema, ¿no? ¿Cierto? Ultramontano, de la normanda, los normandos y todo. Recuerdan que en la página 3 que leímos, LaRouche hacía referencia a esta parte como una tiranía ultramontana, ¿no? Dice, estos planes actuales de... Precisamente yo creo que por eso es útil esta clase, porque venía LaRouche hablando del tema de Huntington, el choque de civilizaciones, la crisis y la democracia, que de ahí salió todo esto del proyecto democracia, del Fondo para la Democracia, es decir, la destrucción del Estado Nacional Soberano, disfrazado de una falsa democracia, de una sofistería de democracia. Entonces, bueno, él plantea toda esta, al principio de estas páginas, LaRouche da todo un contexto histórico y toda una cronología también de Huntington, Proyecto Democracia, Choque de Civilizaciones, la Comisión Trilateral de Brzezinski, y dice, estos planes actuales para crear una forma algo novedosa, porque así se vende, ¿no? Algo novedoso, neofeudal y global de tiranía ultramontana. A menudo se considera de forma incorrecta como secreciones peculiares de los Estados Unidos de América. De la misma manera en que la Oficina de Asuntos Árabes Británica fue una costilla tomada de la Oficina Imperial Británica para la India. Y de ahí viene otra vez todo el contexto. Brzezinski, H.G. Wells, Huntington, hasta que, si se acuerdan, llegamos a Tomás de Torquemada y lo conecta con el fascismo, ¿no? Cuando hablamos de Hitler, Mussolini, Napoleón. Entonces, este contexto pienso que va a ser útil, por eso siento que va a ser útil una clase con esto. Y también mañana mencionarlo. Eso es lo que yo puedo comentar al respecto de lo que hemos leído. No sé si alguien más quiere hacer un comentario en particular sobre esta tiranía ultramontana, o también lo dejamos para mañana, comentarlo ahí. Oscar, ¿quieres comentar? Adelante, Oscar. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas. Buenas, Oscar. ¿Qué tal? Pues bueno, hay unos documentos sobre todo lo que es la parte de la Iglesia Ultramontana, que son los que trabajó Pierre Baudry. Él hace específicamente cuáles eran los problemas, o sea, qué era lo que hacía característico a la Iglesia Ultramontana como tal, que es una facción, como en ese proceso de desarrollo del cristianismo y de los principios cristianos, que de los principios de la humanidad, que son distintivos del cristianismo hoy en día, pero que sabemos que su origen como tal, en cuanto desde el monoteísmo hasta la comprensión de la posición del ser humano con respecto a todo lo demás que existe en la hermandad pitagórica, la sociedad pitagórica. Bueno, por decirlo de la forma más simple, el cristianismo es absolutamente pitagórico, es su característica esencial, es lo que el concepto de la hermandad de la que habla, por ejemplo, cuando cita a la primera carta a los Corintios de San Pablo, o de Saulo de Tarso, que luego fue San Pablo, es precisamente sobre eso. Cuando uno mira los versos pitagóricos, a los que yo recomiendo también leer, para este tema de qué es lo que quería destruir la facción ultramontana de la iglesia. Lo que quería destruir es eso que está como principio en los versos pitagóricos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 18, que habla sobre el amor como tal, el amor en el sentido del ágape.
Y lo que en el cristianismo como tal es el principio del amor de los unos a los otros. El concepto de la paz de Westfalia que es el concepto, este concepto que es el bien, cómo la paz se logra con base en que todos salgan beneficiados de ella de una manera justa y equilibrada, y el principio de proporcionalidad inmerso desde la filosofía de las esféricas pitagóricas de los egipcios a Grecia, que luego llega hasta aquí. Y otro tema es lo que se conoce como la política del buen vecino y la armonía de intereses, de lo que viene siendo la consolidación del Estado Nacional Soberano en la generación de los Estados Unidos de América, con John Quincy Adams y el asunto de la doctrina Monroe. Que que es lo que tiene, digamos, en común ese principio de la humanidad, donde precisamente los procesos de paz están fundamentados en principios de qué es el alma humana y cómo se relacionan las almas como tal con base en ese amor y ese ágape. Eso es lo que la Iglesia ultramontana, que es la facción corrupta de la Iglesia, lo que quería destruir. Sí, esa es la que odian desde los venecianos, sí, contra la iglesia, contra Nicolás de Cusa. Sí, porque precisamente fíjense que ahí menciona a este señor Francesco Sorsi. Y Francesco Sorsi, fíjense que quién es él. El asesor matrimonial de Enrique VIII. Y sabemos que Enrique VIII es célebre por condenar la iglesia ultramontana porque decidió que no quería estar más casado más con su esposa, porque pues llegó Ana Bolena y él dijo, no, quiero dejar a mi esposa, quiero irme con Ana Bolena y casarme con ella. Y entonces el Papa, en el ejercicio en el ejercicio de la doctrina, le dice, no, porque primero usted es un rey, usted no se puede divorciar. Entonces había como esa disputa de poderes, a la que Enrique VIII dice, pues, usted puede ser muy el Papa, pero yo soy un rey. Así que yo me quiero divorciar por el capricho de sus genitales, dijo, me voy a divorciar y me voy a ir con Ana Bolena y usted haga lo que quiera. Y hubo ese cisma, ¿no? Hubo ese cisma en ese momento y Enrique VIII dice, se fue con Ana Bolena y luego, pues, como se separó de la iglesia, fundó su propia iglesia, que es la que hoy en día conocemos como la iglesia anglicana. De la que surgieron luego divisiones, subdivisiones, como por ejemplo la parte moral que decía, espérate, porque nosotros no podemos trascender a la historia como que existimos como una forma protestante, aparte de que en el interior de Europa, en la Europa continental estaba, por ejemplo, los calvinistas y los luteranos, pero en la parte de la isla, lo que es Inglaterra, el Reino Unido, estaban los anglicanos. Pero los anglicanos no iban a aceptar el pasar a la historia como que la razón por la que nosotros nos separamos de la rama católica es por un divorcio. Entonces de ahí empezaron a surgir algunas corrientes que eran legítimamente morales, que luego en los Estados Unidos trascendieron a ser lo que fueron los cuáqueros y de ahí la tradición de Franklin, ¿no? Porque Franklin, por ejemplo, era cuáquero, pero que Franklin tenía perfectamente claros los principios morales. Eso tiene que quedar muy claro. Por decir, entonces, porque no puede ser que la tradición cristiana puramente moral que había o que se estaba dando, que además de eso fundamentaba la correspondencia entre Benjamin Franklin y Leibniz, y por eso Leibniz también entra ahí, como bien mencionado ahorita Mauricio, el asunto que además de eso fundamenta no solamente la monología, que también es muy bueno porque pues está el asunto del alma como tal y el infinitesimal, sino que también está el asunto el nuevo tratado sobre el entendimiento humano, que es una respuesta al Locke, de decirle cómo funciona el entendimiento humano, qué lo fundamenta, cuáles son las características del alma y por qué es importante y que funcione en una sociedad y bajo qué principios funciona. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad como principios inalienables aparecen en el Acta de Independencia por efecto de la correspondencia entre Benjamin Franklin y Leibniz. Que es muy bueno también esa parte. Pero digamos que para saber qué era, digamos en sí, la iglesia ultramontana, lo que hoy en día tenemos, por ejemplo, como el ataque de la Agenda 2030 de la ONU, de la globalización, es precisamente eso. Entonces, ver, por ejemplo, cuáles son esos rasgos que están ahí, cuáles son esos principios, lo que Schiller llamaría
¿Qué es eso o sea, que estamos viviendo ahora, si lo habíamos vivido antes? ¿Cuáles son esas características comunes en diferentes momentos de la historia? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que en este momento la ONU sea lo que antes era la Iglesia Ultramontana? ¿Qué características son comunes y por qué son exactamente la misma oligarquía, sus descendientes los que están haciendo todo eso? Eso era lo que quería aportar. Ok, ok, gracias, Oscar. Entonces, esta, solo como paréntesis, hay que anotarlo ahí, esta correspondencia de Franklin Leibniz. Yo no la había escuchado ni la tengo, así es que bueno, Oscar, ahí lo vamos a anotar. Sí, esa está en una de las revistas del siglo XXI. Hay algunos apartes y hay un artículo sobre eso. Ah, tampoco la tengo, entonces, Entonces hay que ahí ya anotarlo. hay que anotarla. Entonces ya hacemos armonía de intereses. Me envían el PHFIDE y yo les envío eso. Listo. Ok, bueno. Vale. Todo esto lo Listo. vamos a ir coordinando con Mauricio, que es nuestro, con el que coordinamos toda esa parte. Muy bien. Ok, ok, sigamos. Entonces, ¿quieres seguir leyendo, Mauricio? ¿Dónde iba? Sí, si quieren sigo, no hay problema. Pero yo digo que no es necesario leer ¿cómo se llama? La correspondencia. Yo creo que ya lo que leímos está claro, la declaración ya está ahí. Leibniz, el pensamiento de Leibniz se nota claramente que influye en la declaración de independencia de Estados Unidos. Bueno, la situación actual. Solo hay una manera de que los miembros de cualquier concierto seleccionado de culturas nacionales puedan, cada uno, evaluar de manera competente su propio juicio respecto a la clase de futuro que depararía la selección de impulsos que ahora propone dicho concierto. Esa obligación sería la de darle seguimiento y evaluación y evaluar la serie de aquellos cambios cualitativos en el mundo entero por los que el conjunto de impulsos de ese concierto en realidad tendería a fomentar las nuevas formas de conflictos mortíferos que se supone queremos evitar. La pregunta así planteada es cómo esa consideración en mente, con esa consideración en mente, cómo debemos evaluar y por ende enmendar cualquier concierto de opinión presupuesto. La tarea que esa pregunta implica sería, por ejemplo, visualizar el resultado físico que puede esperarse en un periodo de prueba estimado de no menos de 2 generaciones al futuro, del nacimiento del niño de hoy al nacimiento del nieto de ese niño. En las circunstancias actuales sería probable que cualquier acuerdo ecuménico que intente hacerse entre naciones, que las instituciones existentes probablemente escogerían de primeras, tendería a incluir elementos que llevarían a un resultado que los descendientes de hoy tendrían buena razón de maldecir 2 o más generaciones después. Esta clase de resultado irónico ha sido, por ejemplo, la historia del intento por formar una Liga de Naciones que se prestigió plenamente ella misma en menos de una generación y aún contribuyó mucho a originar la Segunda Guerra Mundial. Ha de verse un resultado similar en la labor de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que ha sido mucho más útil que la de las Ligas de las Naciones y aún indispensable en algunos momentos, pero que en la actualidad unas 2 generaciones después de su creación ha fracasado, como el caso de Irak lo demuestra hoy.
terriblemente en sus supuestos objetivos categóricos primarios de hace casi 60 años. Como ejemplo del desempeño decepcionante de la ONU, tomemos el de la decisión de entre mediados y fines de los 60 de la élite angloamericana y de otros, de precipitarse a un futuro postindustrial utópico. Esa decisión a favor de lo que fue propuesto como el ecumenismo ecológico desarrollado en el intervalo de 1964 a 1981. Ha sido la causa principal. El paradigma cultural clave usado para originar ahora de manera más inmediata la ruina que hoy amenaza tanto a la economía estadounidense como a la europea y que éstas se infligieron a sí mismas. En ese momento los efectos de esa decisión, cual reacción en cadena, ahora amenazan por cuenta propia con llevar al planeta entero a una nueva era de tinieblas. Debe ser obvio que el impulso contracultural representa también una amenaza mortal contra cualquier esfuerzo por definir un diálogo de culturas. Al ahogarlo en lo que actualmente amenaza con convertirse en sus propias contradicciones autoinfligidas. Sin embargo, ese es solo un aspecto ejemplar de los obstáculos mayores al éxito, que ya existen en los actuales intentos de efectuar diálogos de culturas. En lo principal, los obstáculos generales son de dos clases. Primero, en general, el error que aportan a las discusiones Primero, en general, el error que aportan a las discusiones casi todos, al menos, entre las variedades pertinentes de utopistas que participan en tales intentos, ha sido, de entrada, que su supuesto característico fue que la elección del mejor acuerdo sería una suerte de minestrón, frutos de combinar un conjunto eléctrico de formas democráticas de propuestas de cada uno. Sería un acuerdo que pretenda provocar un mínimo de objeciones relativamente de los supuestos culturales y relacionados preexistentes de los demás. Por esa inclinación a la sofistería que a veces llaman democracia, allí hay una nota, ¿no? Sí. A ver, la leo porque no se ve ahí. Dice, el ejemplo clásico de la ecuación de democracia con sofismo es el de ese supuesto partido democrático de Atenas que perpetró el asesinato judicial de Sócrates, un asesinato cometido a nombre de la defensa de las creencias religiosas fundamentalistas de ese tiempo y lugar. Ok. Lo voy a retomar por esas inclinaciones a la sofistería que a veces llaman democracia. Las cuestiones funcionales decisivas, la de la cualidad funcional de falta de capacidad de algunos impulsos culturales acostumbrados de las naciones individuales, y así por el estilo, en realidad no fue cuestionado de ningún modo científico eficiente. Eso está interesante, pero bueno. De seguir así las cosas, eso tendería a convertirse en la creación de un pacto acordado por la suerte de abogados en competencia que no parten de ningún principio fundamental común de lo que definiré en lo que sigue con mi selección de razonamientos como ley natural. En un diálogo de culturas así ordenado, entre más va resolviéndose en apariencia el conflicto sobre la base de un acuerdo, más reaparece en nuevas formas en la práctica. Hoy el error común es tratar de juzgar la ciencia desde la perspectiva de la tradición per se, en vez de tomarse el trabajo urgente de juzgar la tradición y de separar lo bueno de los males que contiene, separándolos desde la óptica de una ciencia competente.
El más mortífero de los engaños perpetrados por un enfoque despistado de un diálogo de culturas es la noción de que hay que contraponer de manera categórica la religión a la ciencia. Ese error mortal en cuanto a supuestos respecto a los disque conflictos que, peor aún, tienen amplia credibilidad entre la religión y la ciencia, los abordan y corrigen como un asunto de acento especial las secciones apropiadas. Las secciones apropiadas de este informe. Okay. Sin embargo, dejando de lado las fuentes de mera confusión, el elemento de maldad pura albergada, si bien de manera inconsciente en estas referidas variedades de fomento intrínsecamente errónea de la llamada democracia, lo ejemplifica la depravación característica del irracionalismo existencialista del Congreso a favor de la libertad cultural, del partido de los nazis Allen Dulles. 10. Y ahí hay una nota. ¿Quieren leer alguien la nota? Por favor. Ah, bueno, tengo que ponerla. ¿La tienes, Nelly? Sí. La nota 10, gracias. Dice ver los niños de Satán, de Satanás. Sí, el informe especial. Ok. Hay una que por ahí está antes. Puedes también leer la 11 cuando Mauricio la ponga, la 11 y la 12, por favor. Ahorita que siga Mauricio van a aparecer. Ok, voy a leer hasta el final y después el existencialismo de la llamada Escuela de Frankfurt del filósofo nazi Martin Heidegger y sus amigos judíos ahí, Hannah Arendt, Theodor Adorno, etc., quienes junto con sus compañeros existencialistas y sus aliados entre la Fundación Americana de la Familia y sus asociados combinaron esfuerzos para justificar el fascismo de los notorios compinches nazis de la línea de ratas y demás, de Dulles y compañía, so pretexto de profesar combatir los males culturales del comunismo. Es solo típico de la cualidad profascista de ese Congreso a favor de la libertad cultural. Bueno, el 11. El satanismo abierto de la tradición brechiana del racionalismo existencialista de la Escuela de Frankfurt se extendió al Congreso a favor de la libertad cultural de Alan Dulles mediante las directrices que divulgaron Teodoro Adorno y compañía en La personalidad autoritaria, Nueva York, 1950. La 12. Una evaluación de la secuela de 1989 demostraría con facilidad que se hizo un daño moral y material más grave, extenso y duradero a la cultura de la actual civilización mundial postsoviética con el intento de legitimar el existencialismo a través de las redes del Congreso a favor de la libertad cultural, la CFLC, del que de un modo plausible pudiera imputársele al marxismo soviético. De hecho, los peores aspectos de la influencia cultural bajo el comunismo fueron esas ideologías, como la de los otrora marxistas declarados del CFLC que tuvieron una función destacada en tanto zanjadores intelectuales, en diseñar las campañas propagandísticas del CFLC. Lo peor de los marxistas filosóficos siguió el dogma del británico Engels, de la objetividad del simio, al negar la existencia de la cognición. Los existencialistas del CFLC, como los aborrecedores sistemáticos de la verdad, Adorno y Arendt, no pasaron por alto la cognición, la violaron en pandilla hasta matarla. Muy gráfico, Lina, en esto.
Carolina, esa, yo que he leído, no, que no he profundizado eso, esa red de ratas y que supuestamente que con Cuba y con todo este marxismo del que lo mencionó la otra vez también Oscar de la Escuela de Franco, es parte, supuestamente estaban combatiendo ellos esa ideología, ¿no? Pero mentira, que estaban trabajándola antes. La han dejado expandir para destruir acá la familia. Es esa cadena, ¿no? Como ese nido de ratas, ¿no? Que llaman. Línea de rato. Línea de ratas, sí. Es lo que han hecho expandir ellos antes. Esa visión hegeliana y materialista totalmente, ¿no? Es la escuela de Franco, ¿cierto? Claro. Ujú. También esta parte que incluso se estaba comentando hace un momento, ¿no? La idea de Engels de la objetividad del simio al negar la existencia de la cognición. Claro. ¿No? Esta idea de que el ser humano no puede conocer, no tiene una capacidad cognitiva, no puede definir un concepto, una idea. Entonces esto pienso que es parte del corazón del método de Larouche, que él no solo refuta, sino demuestra que el ser humano puede entender el universo en el que vive y no solo eso, sino tener un impacto en él porque fue creado con el mismo principio. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle ahí entre paréntesis y continuamos si les parece bien. Hay mucho material, de hecho, tal vez también si recuerdan algunos de los documentos hay que ponerlos y como ahorita, Oscar, enviaste, ¿verdad? Gracias, enviaste algo. No estoy al tanto del WhatsApp ahorita, pero me apareció que enviaste algo. Yo pienso que eso es buena idea, que estemos mandando al grupo, en particular estos que sí está el link de la página, documentos que puedan ser útiles para por ejemplo, el documento de los hijos de Satán. Hay artículos cortos como resumen, bueno, más bien artículos cortos sobre este documento. No lo tengo yo completo, parece que solo está en inglés, no lo tengo yo completo, pero podemos conseguirlo. Aquí ya lo hemos anotado. ¿Vale? Y si les parece, continuamos. ¿Alguien más quiere leer? ¿Me permiten? Sí, adelante. Dale, listo. Nos quedamos aquí así. Así, el esfuerzo devino en un intento por hacer acomodos entre grupos culturales, cada uno de los cuales asumió que un núcleo de sus actuales deseos definidos en términos culturales era considerado como algo manifiestamente correcto. Los que fueron embaucados de esa manera a adaptarse al irracionalismo característico del Congreso asumieron sus respectivas nociones incompatibles de lo correcto, porque en cada caso ellos lo presentaron como algo que existía a priori. Los peores de los filósofos existencialistas fascistas como Leo Strauss, el otrora protegido del jurista de la corona de los nazis, Carl Schmitt, y los seguidores de Strauss en el gobierno de George W. Bush hoy adoptaron la bestialidad filosófica del personaje Trasímaco, combinado de la vida real y la literaria, de que el poder para gobernar de forma arbitraria es la cualidad legítima de derecho que deben asumir regímenes tiránicos usurpadores como el de Hitler o el del presidente George W. Bush. Aquí hay un pie de página, ¿te parece si lo lees, Nelly? Sí. Relativamente pocos ciudadanos de los Estados Unidos, entre aquellos que no son locos de remate, miembros de sectas religiosas lunáticas en las tradiciones de Jonathan Edwards, los agraristas de Nashville o Torquemada, gustan en realidad de la persona del presidente George W. Bush, hijo. Pero desde lo del 11 de septiembre y la ley patriota, muchos muchos enclenques morales aterrados y cobardemente
agachados, tienen un pavor fervoroso a no ser vistos adorándolo, como estos alemanes que despreciaban a Hitler porque se dieron a su bando luego de los acontecimientos particularmente más aterradores de 1933-1934. Este es el principio de Trasímaco, a quien le rinden culto Leo Strauss y sus seguidores neoconservadores. Precisamente el principio de maldad que atacó la República de Platón. Aquí, entonces, porque vamos a pasar al segundo, a ver, lo voy a poner aquí. Aquí dice segundo. Solo para aclarar, yo sé que estamos en ese canal, pero segundo ¿de qué? Segundo de un error. Los errores. Segundo error ¿de qué? O sea, está hablando de las dinámicas de las dinámicas negativas que está teniendo, primero por un lado lo que pasó en el Congreso y por otro lado lo que está mencionando acá de cuáles son esos intentos de esa destrucción cultural premeditada que están haciendo. Ok, bueno, para ser más exactos, ¿se acuerdan que estamos revisando este documento porque el índice, nuestro enfoque va a ser cuáles son esos errores bajo los cuales se ha tratado de hacer un diálogo de civilizaciones? ¿Por qué no se llega a tal diálogo de civilizaciones? Y en lugar de esto se ha propuesto el choque de civilizaciones, porque dice, nos da todo un contexto e inclusive menciona algo más subjetivo, ¿no? Como que en estas reuniones se trata como más de quedar bien que de hablar de la verdad. ¿No? Esta parte de Larouche me gusta mucho porque él es muy directo, él es muy, dice aquí, ¿no? En este caso, dice, por desgracia, hoy día es habitual tratar de emprender un diálogo de culturas con cierta preferencia por generalidades y sentimentalismos amplios. Un programa que evita la polémica, concreción de la atención al quién, el cómo, el qué, el cuándo y el dónde de ciertas discusiones problemáticas actuales. Discusiones que algunos de nosotros quizá preferiríamos evitar en vez de resolver. Siempre Larouche es bien subjetivo, bien perspicaz, ¿no? Dice, en este caso, por desgracia, la atención excesiva a la cortesía a menudo evita no solo temas de los personajes que deben enfrentarse, sino que así, por razones de cortesía, también evita la precisión requerida para definir remedios concretos y sustantivos a problemas que tienen que abordarse con franqueza abierta, si es que ha de haber un progreso duradero. La situación actual requiere y con urgencia de remedios concretos, aunque a veces sean también polémicos. Esto, a mí me gusta mucho esta parte porque Lin como que va a lo que está pensando el individuo al leer todo esto, ¿no? Porque uno piensa, ok, pues no va a haber un diálogo de civilizaciones, no se va a poder hacer algo al respecto, en realidad hay muchas opiniones, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero él va a esta parte subjetiva del individuo, que lo que va pensando cuando estamos leyendo el documento. Bueno, y entonces dice, tenemos dos obstáculos principales para cuando se hace o se intenta hacer este diálogo de civilizaciones. Y él dice, el primer obstáculo que vimos en la página 6, dice, el primer obstáculo, dice, en general el error que aportan a las discusiones casi todos. Y habla de varios conceptos y es donde él dice, se da este concepto de democracia, de la falsa democracia. Ese es el primer error. Vamos a tener un diálogo democrático, donde la opinión de todos vale. El segundo es que mete este concepto de la ley natural para ir hacia la idea de un principio.
más que una costumbre, más solamente una tradición. Dice aquí, hoy el error común es tratar de juzgar la ciencia desde la perspectiva de la tradición per se, en vez de tomarse el trabajo urgente de juzgar la tradición y de separar lo bueno de los males que contiene, separándolos desde la óptica de una ciencia competente. Otra vez el método, otra vez por lo que estuvimos trabajando Kepler y continuaremos, ¿no? Continuará. Y aquí esta parte en donde él menciona principalmente ese primer obstáculo que estuvimos leyendo ahorita, dice Lin, es el más mortífero de los engaños perpetrados por un enfoque despistado de un diálogo de culturas. Es la noción de que hay que contraponer de manera categórica la religión a la ciencia. Ese error mortal en cuanto a supuestos respecto a los disque conflictos entre la religión y la ciencia los abordan y corrigen como un asunto de acento especial las secciones apropiadas de este informe. ¿Ok? Entonces, solamente para tener bien dónde estamos, que son estos dos obstáculos a este diálogo de civilizaciones. El primero fue instalar como un engaño sofista el concepto de democracia, ir más a que un concepto de tradición, más bien a la ley natural, y este choque o esta contraposición, ahora vamos a ver la palabra exacta que utiliza LaRouche, contraponer, esta contraposición de la religión y la ciencia. Entonces, solamente para que tengamos todos muy claro, ese es el primer obstáculo que Lin plantea para un choque de civilización, perdón, para un diálogo de culturas, un diálogo de civilización. Ok, ahora vamos entonces al segundo, ¿no? Al segundo, continúa con esto, ya dando el contexto, con el Congreso a favor de la libertad cultural, la línea de ratas, etcétera, y siempre mencionando cómo esto lleva al fascismo, ¿no? A los nazis. Y ahora vamos a ver la parte 2, el segundo obstáculo. ¿Les parece? Ok, adelante, Oscar, gracias. Voy. Segundo, debemos preguntar si la cuestión sobre si el resultado propuesto funcionaría en realidad o no habría quedado excluida de forma axiomática de toda consideración seria. Ese error quedó excluido de toda consideración más o menos sobre la base del respeto mutuo de las sensibilidades axiomáticas mutua e inherentemente incoherentes del otro. Fue excluida, por tanto, sobre la base de que tal consideración significaría juzgar desde fuera los sistemas pertinentes de valores de cada uno, por lo menos de algunos de entre las fracciones partícipes. El peor aspecto de tales intentos fue la propuesta de que la incoherencia intrínseca de los principios atribuidos a los respectivos sistemas de valores culturales, como el conflicto arbitrario, disque inherente a la comparación de los valores espirituales europeos y asiáticos, debe tratarse como un principio positivo. La consecuencia de tales búsquedas de acuerdos más o menos faltos de principios para discrepar en cuanto a principios, es el resultado de evitar el hecho decisivo de que si algo es de verdad un principio, debe ser un principio en el mismo sentido en que asociamos la palabra principio con las leyes físicas de nuestro universo. En otras palabras, debemos entender principio de la manera en que la tradición clásica de Platón y de la ciencia moderna de Cusa, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz, Carl Friedrich Gauss y Bernard Riemann definen el método científico. La manera en que el principio experimental de Vladimir Ivanovich Vernadsky de la noósfera define una ciencia apropiada para lo que debe ser una nueva cultura euroasiática. Evadir un verdadero principio o imponer uno que sea falso como el de los genocidas y olímpicos cultos a la ecología de las 4 décadas recientes incurre en castigos eficientes para toda la humanidad.
como lo han demostrado los resultados apocalípticos de 40 años, a la fecha de la influencia y práctica de tales creencias descarriadas. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales son ilustraciones útiles de las consecuencias previsibles por desatender este nexo. Número 15. 15. El 15. Ujú. Leo. Por favor, sí. Aunque las políticas económico-monetarias asociadas con el ejercicio continuo de la doctrina de la Comisión Trilateral de los 1970, de la desintegración controlada de la economía, constituyen el cambio fundamental en la política monetario-financiera que ha creado la depresión mundial que ahora nos embiste. Fue la destrucción sistémica por la influencia de las sectas ecologistas de la política de formación de capital en base a los principios motores del progreso científico y tecnológico de la economía, la que le dio a la actual crisis monetario-financiera mundial los atributos de una crisis de desintegración general inminente de todo el sistema mundial. Es claro que la naturaleza ha demostrado de forma sonora y brutal que no tolerará con benevolencia a las sectas ecologistas. Esta parte está muy buena. Me gusta como para un título de algo. Dice, es claro que la naturaleza ha demostrado de forma sonora y brutal que no tolerará Nada. ecologismo. Ok. Aquí vamos, ¿verdad? Sí. El resultado de recurrir a la clase de supuestos defectuosos sentimentales a priori contra los que acabo de advertir aquí ha sido, como en el caso de la Liga de las Naciones o la ONU, un impulso despistado que procura evitar las guerras mundiales del pasado y opresiones previas afines, prefiriendo, de hecho, adrede o no, fijar las reglas del juego acordadas que, en el mejor de los casos, serán contrarias a las intenciones fijadas implícitas en ciertos conflictos previos, pero que en realidad no harían más que brindar un nuevo conjunto de reglas bajo el cual, a propósito o no, las naciones acordarían tomar un nuevo rumbo hacia la siguiente forma nueva de conflicto mundial brutal. Ese resultado vino, y con presteza, al término de las dos llamadas guerras mundiales del siglo XX. Ese sería el resultado ahora. Así, la carrera de 1922 a 1939 hacia la Segunda Guerra Mundial fue el fruto de un ardid fascista de la oligarquía financiera sinarquista internacional. Un ardid basado en el nuevo conjunto de reglas liberales anglo-holandesas del juego financiero. Reglas que con un concierto de las potencias pertinentes sentaron en los acuerdos del Tratado de Versalles. No fueron fanáticos derechistas como Mussolini y Hitler quienes provocaron esta guerra. Fueron aquellos que crearon y usaron a estos dos fanáticos y a otros de su estirpe como los... Fueron aquellos que crearon y usaron a estos dos fanáticos y a otros de su estirpe como los instrumentos fabricados para, con su ayuda, crear la guerra que todos los que en realidad conocían la realidad de las medidas sabían que los oligarcas financieros de la internacional sinarquista, los arquitectos de los acuerdos de Versalles, pretendían que ocurriera. Después de Versalles, la conspiración abierta y la película La vida futura del fanático utopista H.G. Wells sirvieron de guión para el ensayo general ideológico utopista a la precipitación en la Segunda Guerra Mundial. Y también, más allá de eso, en una nueva era de tinieblas planetaria, que ahora amenaza con seguir en lo inmediato a la actual guerra angloamericana contra Irak. La primera consecuencia será esta edad oscura, a menos que los supuestos neoconservadores cuasi-welsianos, representados por el actual par de gobiernos británicos y estadounidenses, sean reemplazados pronto. En esos momentos, a menos que esos cambios se hagan ahora, ya es prácticamente inevitable una nueva guerra mundial y su culminación en una nueva era de tinieblas planetaria, como hubieras podido decir con las palabras Adolfo Hitler allá por mediados de los 1930
no importa con cuánta intensidad pueda negarse el hecho de esta conexión tan eficiente entre los tontos románticos de hoy. Ujú. ¿Aquí Hay puedo hacer un apunte? varias notas. Ah, la 17. Sí, solamente entonces las notas que fueron Todo sobre 16 y 17. el sinarquismo, los hijos de Satanás y en varias partes. El 17 es ver la referencia a la secretaria de Estado Madeleine Albright para comprender las guerras de los Balcanes, que empezaron después de la tormenta del desierto. Gracias. Adelante, Oscar. Sí, o sea, no sé si han notado que hay como unas características comunes en lo que pasó en los 1922 y lo que está pasando ahorita con la guerra en Ucrania. La forma como llegó al poder, o sea, el Zelensky, primero se lo vendieron al pueblo de una forma puramente emocional, como, primero, el hecho de que tomaran a un comediante, ¿no? Así como sabemos que Hitler no era precisamente el intelectual del siglo XX, ¿no? Y, y era bastante idiota, y además de eso, pues era un artista frustrado. Pero era una persona que era como la figura de lo que las masas querían, y el tipo era prácticamente un rockstar. O sea, el tipo llegaba y la gente llegaba y, mejor dicho, la sola imagen de él era, y es como esta misma idea de cómo mueven las emociones de la gente con la misma forma de manipulación de los medios y las emociones como lo hace Wells. El hecho, por ejemplo, de que Zelensky primero que tomaron a una persona que no tenía la más mínima idea de política como un actor, y un actor de comedia. O sea, y comedia no comedia a los Shakespeare, sino la comedia estúpida de hoy en día, la comedia del entretenimiento. Y así como Mussolini pasó de ser un periodista a ser un dictador, de la misma forma, Zelensky primero lo vendieron como el tipo que hizo una película donde él hacía de un comediante que accidentalmente resultó siendo presidente de Ucrania. Y después resulta que ocurrió en la vida real. O sea, si ese tipo de cosas no ocurren de una forma de cómo manipulaban a la población, y luego de esto le ponen como ese tema de nosotros tenemos la causa y tenemos el enemigo, y la forma como se alimenta culturalmente y se manipula las masas, y cómo se hace toda la propaganda de Goebbels y todo lo que son, por ejemplo, Batallón Azov. Todo lo que está pasando en Ucrania es precisamente la misma terapia que le hicieron a Alemania en el 22. Y cómo han alimentado todo eso. O sea, es la historia repitiéndose. Vea, Oscar, Continúo. Oye, Oscar, ¿esta Sí. es la que dice La vida futura de H.G. Wells? Sí, ¿Esa es la sí, película? sí, es esa película. Y hay otra película que es, bueno, Hay que verla que en es nuestros más, grupos de lectura. sí, hay que ponerla. vea, a Zelensky Es, le dieron el premio Oscar. Sí, en sí, estos días lo pasaron, sí. o sea, Oscar, Era el nombre suyo. ¿recuerda eso? ¿Quién fue que se lo dio? No sé quién te lo mencionó. Imagínese, pues, como ya lo... Antier sí, lo vi. entonces, y es el asunto del romanticismo. ¿Sí? Hoy en día no importa lo que la gente piense, lo que importa es cómo la gente se siente. O sea, no me preguntes qué pienso sobre esto, pregúntame qué siento. No me preguntes la Tierra como un objeto de estudio científico, sino pregúntame por la Tierra como la madre que nos da todo. O sea, esta idea tonta, que viene, o sea, que pretenden hacerla legítima acomodándolo, porque siempre dicen, ay, no, pero es que son nuestras culturas autóctonas las que hablan, como por ejemplo los indígenas que hablan sobre la Tierra como la Pachamama. Entonces es como viendo cómo y la gente piensa que esto es una cosa que es legítimamente de esos pueblos, cuando es una idea que también fue introducida ahí. Y cómo a través del romanticismo y de las puras emociones se manipula a la gente. Y el buenismo, ¿no? El buenismo dentro de todo eso. El buenismo de que, o sea, si yo por ejemplo digo, a ver, díganle a las personas que acabaron de sufrir un terremoto en Haití que la tierra es una madre.
Y solamente decir esa idea, o sea, con vehemencia y de forma sonora y brutal, la naturaleza le está diciendo a todo el mundo que el discurso ecologista es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. El ser humano está en una constante lucha por mantenerse, por mantenerse en el punto en donde está, en su escala, en su forma de evolución y de desarrollo. Constantemente el hecho de que se desarrolle tecnología significa que nosotros estamos sobrepasando los obstáculos que la naturaleza nos da como una forma de avance. Entonces, es todo lo contrario a una madre, sino que es más bien como una... y luego ya profundiza eso, por lo que corrige la idea, es este concepto, por eso precisamente menciona a Bernatzi allí, que el tema es una, ¿cómo decir? El tema es una relación de la humanidad con el tema de la atmósfera, o sea, lo que ya sabemos, que este es un asunto de los seres vivos, no vivos, y la forma como la creatividad relaciona todo esto, ¿no? Todo lo que ya sabemos de Bernatzi, que es como realmente la ecología como tal, como ciencia, en rigor, es la relación que tienen los seres vivos con el ambiente en el que se encuentran. La ecología no es estoy diciendo cosas que ya todos sabemos. La ecología no es el rito a la tierra como si la tierra fuera una cosa intocable, ¿no? Tratar de no tocar, de no impactar, de no modificar. Pasemos por los parques, ojalá sin pisar ninguna de las maticas de pasto que haya por ahí. O sea, ese culto tan emocional que hacen, que está dentro de todo eso. ¿Digo? Ok. Ok. Esto es, Ok, entonces sigamos. Tenemos unos minutitos. A ver, estamos ahí. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, Caro. Hola, Ricardo. ¿Sí puedes ver tú en la pantalla el texto? No lo tengo todavía que en mi teléfono y sí están muy Ah, en el chiquitas las teléfono, ¿no? letras. Es más difícil. Ok, Sí, gracias, Ricardo. Entonces, si te parece, gracias. seguimos leyendo y ya escuchas, ¿vale? Claro, Vale. gracias. Sí, a ti. Entonces, continuamos, ¿vale? Oscar, ¿qué te parece? ¿En dónde me perdí en dónde nos quedamos hoy? esta ¿Sí, pauta, verdad? sí. Sí, Sí. esta pauta, vale, gracias. Esta pauta de paradojas no ha sido nueva a los tiempos modernos. Toda gran tragedia en la historia de la civilización europea extendida al orbe ilustra el mismo principio, tal como la caída de Atenas en el transcurso de su guerra del Peloponeso o el sufrimiento de la Europa continental moderna desde los preparativos de las que vinieron a conocerse como las dos de los que vinieron a conocerse como las dos guerras mundiales del siglo pasado con Eduardo VII de Gran Bretaña. El amplio espectro del registro histórico de las culturas asiáticas es peor en este respecto que en el caso de Europa. A primera vista, a muchos Europa les parece peor, solo porque la cultura europea moderna ha representado un instrumento mucho más poderoso per cápita que la cultura asiática, al menos hasta la fecha. Ahora, con todos los arsenales nucleares que, de forma irreversible, están en manos de potencias asiáticas y propagándose a otras, y con la guerra asimétrica mundial desencadenada, ahora con mayor plenitud, tenemos a la vista no guerras entre civilizaciones, sino del modo que vemos en las políticas del gobierno estadounidense de Bush en acción en Irak hoy día, una guerra común contra la existencia continua de la propia civilización, una guerra global entre las parejas del baile, como en la que ahora están embarcados los ya danzantes gobiernos de Bush y Blair. Hace tiempo que llegó la hora de hablar de ello, en vez de desgranarnos a pretender creer en las actuales generalidades diplomáticas convencionales. Los que no entienden de historia se lavan las manos de su propia complicidad culpando a un puñado de individuos prominentes, más que nada aquellos que, de hecho, de un modo oportunista, se han adaptado demasiado bien a una cultura hoy popular. Estos pretextos pasan por alto el hecho de que el origen de todas estas catástrofes era la cultura, y no solo la de los dirigentes, sino mucho más importante que eso, la de la propia gente.
Fue la propia gente la que, por lo general, de un modo u otro, eligió a esa calidad de liderato en sus instituciones principales. Una elección hecha o a regañadientes en favor de cualquier alternativa propuesta pertinente o, lo que es peor, ausente un liderato que hubiera sido una alternativa real calificada disponible. A saber, fueron las intervenciones combinadas, en particular de Bal, Gandhar, Tilak y el Mahatma Gandhi, las que mostraron el camino para que India se liberase de la tiranía extranjera. Esa experiencia demuestra de nuevo, de un modo excelente, el poder de una cultura para derrocar a un régimen que contraviene a los gobernados. Esa experiencia y la costumbre contraria a los subalternos para darle credibilidad a la tiranía, como en Alemania tras el incendio del Reichstag, el Parlamento, a manos de Hermann Göring, y en los Estados Unidos de América, después del 11 de septiembre de 2001. Es una característica del principio del dualismo crucial de la historia conocida hasta ahora. Sin embargo, la verdad más fea del asunto es que la experiencia más común es que los regímenes perversos, como el dominio de los césares romanos, son una expresión de la cultura de la gente misma. Del modo en que Shakespeare dramatiza eso con tanta elegancia en pasajes tales como las escenas iniciales de su Julio César y su Hamlet. En ambos casos, el genio perspicaz de Shakespeare exhibe ante el público la maldad de la cultura en la forma del tirano o simplemente del necio manchado de sangre producto de la maldad en la gente. Macbeth. Así como Shakespeare pone de la manera en escena a los personajes de Julio César y Hamlet. De ese modo, la propia cultura de un pueblo seguido engendra a los tiranos que vienen a gobernarlo. Está la nota 18. La 18 y la 19. Contrario a los cuentos de hadas de las diplomacias populares aún hoy, tras la derrota que la victoria de los Estados Unidos sobre la Confederación le infligió a los intereses de Lord Palmerston, era evidente que los Estados Unidos de América continentales habían desarrollado una dinámica que volvió temerario que el Imperio Británico recurriera a un nuevo ataque directo o sustituto contra esa república. De ahí que desarrollaron nuevas estrategias imperiales británicas, de formas que son típicas del surgimiento gradual de esa forma de imperialismo liberal de la sociedad fabiana, hoy escondido en el gobierno de Tony Blair. El señor de las islas, más tarde Eduardo VII, a quien Palmerston adiestrara, regresó a los orígenes del poder imperial británico, su orquestación de la Guerra de los 7 Años, que llevó al triunfo imperial británico del 10 de febrero de 1763. El resultado, que fue el regalo de Eduardo VII a sus herederos, se conoció como la Primera Guerra Mundial, la que luego rediseñaron para convertirlo en la Segunda Guerra Mundial, y luego en la así llamada Guerra Fría de 1946-1989. 19. La culpa, querido Bruto, no reside en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que somos subalternos. Quien no entienda esto, del modo que Shakespeare pretendía, aún no ha entendido nada fundamental de la política, la historia o la naturaleza espiritual del hombre. Ok, ya puse ahí una señal de hasta dónde leímos. Permítame aquí. Ok, bueno, ¿cómo ven? Muy buena. Ah, bueno, no, pero ¿qué les parece? Leemos el último párrafo para que ya nada más, o sea, nos quedamos en la... Empezar luego paradoja. Sí, exacto, nos da tiempo porque solo es un párrafo. A ver, ¿quieres leerlo, Nelly, o quieres leerlo, Oscar? Adelante, Oscar. A ver. Así Una que, vez que quede leído y escribido, diría Cervantes. así que los hombres y mujeres no piensan con claridad.
Los hombres y mujeres que, como los oportunistas estilo Hamlet, que son, prefieren seguir a algo escogido de dentro de los confines de lo que es la opinión popular ahora aceptable, en vez de considerar las consecuencias reales que el presente le impone a ese futuro, de cuyos confines se creía ningún verdadero retorno, ningún viajero retorno, viajero retorno. De ahí que fuera la creencia de una popularidad cobarde en lo espiritual e intelectual, arraiga en lo profundo de la cultura misma lo que ha representado el origen de los desastres de que esa cultura ha sufrido. De esta manera, las sociedades a menudo creen ardides utópicos como ahora, cuyas consecuencias que acechan están destinadas a ser por error o de otro modo de la que las generaciones futuras están condenadas a padecer. Sí. Hay que ver a Hamlet, el 20, el soliloquio de Hamlet del tercer acto. Ser o no ser. Ahí la cuestión. Esa es, a eso se refiere. O sea, es cuando la gente tiene la cuestión cuestión de actuar o hacerse el loco con lo que está pasando. O sea, no ver el elefante que está en la cocina, sino pasar por el lado del elefante, abrir el refrigerador, tomar leche y volver a la sala a seguir viendo la película y todo está bien. O sea, no está pasando nada. Muy bien, creo que fue buena. Creo que fue muy buena lectura. Solo para cerrar, entonces, la siguiente lectura, si están de acuerdo, vamos a abrir con dos cosas. Una, la idea es estar como dando un tipo de resumen, o sea, dar un contexto de lo que estuvimos leyendo para la gente nueva que se va, o la gente que va entrando y no estuvo en las otras lecturas, dar como un resumen. Después, revisar cuál era este segundo obstáculo. Quedó muy claro el primer obstáculo. ¿Vale? Todo este choque entre la religión, la ciencia, todo este concepto falso de la democracia, versus más bien la ley natural versus toda esta idea de la democracia. Y el segundo obstáculo, que fue el que leímos desde la página 7, lo retomamos. Para empezar, la siguiente lectura retomamos el obstáculo 1 y el obstáculo 2. En el grupo enviamos el documento para que lo puedan revisar, imprimir, etc. Entonces, empezamos con este resumen, obstáculo 1, 2, el contexto, y comenzamos la lectura, si les parece bien, leyendo el soliloquio de Hamlet de tercer acto. ¿Vale? Sí. Para darle contexto que nos queda un poco más claro. Más moderno, ¿cierto? Sí, así es. Sí, y nos quedamos en la paradoja crucial. Un subtítulo así muy enigmático, muy... Entonces, la paradoja crucial, ¿ok? Y por hoy, entonces, cerramos nuestra lectura. Si alguien quiere hacer un comentario breve y con esto terminamos. Recordemos que esta lectura la vamos a subir el día de mañana en nuestro canal para que si quieren revisar o enviarlo a alguien más. ¿Vale? ¿Cómo la ven? Ok, sí, creo que hemos comentado bastante. Entonces, por hoy terminamos, ¿vale? Y seguimos el siguiente jueves. Solo como comercial, entonces mañana nos vemos en la reunión de Iberoamérica con Denis, y el sábado, para los que no se han registrado, el sábado tenemos la conferencia sobre Vernadsky. Bueno, pueden verla ahora en nuestra página. También voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el link para que puedan registrarse a la conferencia de Vernadsky de este sábado. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Bueno, chao. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Gracias.
Vale, hasta luego a todos. Chao, Chao. gracias.